La meditación en esta tarde tiene que ver con una especie de remedio o antídoto para la ansiedad. Si alguno de ustedes ha pasado por una crisis de ansiedad o pues los temores a veces nos atrapan, ¿verdad? Y no sabemos cómo superar todo esto. Yo quiero invitarles a meditar en algo que muy probablemente pueda remediar esta situación. He descubierto que con frecuencia la ansiedad nos atrapa porque pensamos hacia nosotros, pensamos en nosotros mismos. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a ocurrir? ¿Qué estoy sintiendo? Y entonces todos esos pensamientos nos atormentan, nos angustian, ¿verdad? Pero seguimos, son como pensamientos recurrentes, les damos vuelta y vuelta y vuelta al mismo asunto. Y el salmo que he elegido ahora, quiero decirles también que me inspiró el testimonio de nuestro pastor el domingo pasado y el miércoles anterior, en ese tono de tanta confianza, de tanta intimidad, cuando abrió su corazón a nosotros y nos compartió toda la crisis por la que pasó y todo lo que sintió y lo que hizo, lo que fue descubriendo. Creo que a mí en lo personal me bendijo mucho. Me bendijo mucho porque, les digo, me inspiró para invitarles a meditar ahora en este salmo. Porque este salmo, a diferencia de otros, les he comentado en otras ocasiones que los salmos eran canciones, eran poesía, eran esa escritura inspirada del corazón del salmista. Y en ocasiones el salmista habla de sí mismo y habla de lo que le está pasando. Probablemente en algún momento meditemos acerca de salmos donde el salmista describe su síntoma, describe su malestar. Y lo hace de una manera tan vívida, tan intensa, que parece que lo que él dice nos está pasando a nosotros también, y de repente nos transmite todo ese malestar. A veces es una queja, a veces es una súplica, a veces es un mensaje profético de acusación, de reacción contra lo que estaba pasando. Pero este salmo es un salmo que entre más le busquemos, más vamos a encontrar esa riqueza extraordinaria e importante. Pero es un salmo que no habla del salmista, es un salmo que habla del Señor. Y esta es la clave. ¿Cómo dirigir nuestro pensamiento hacia el Señor, no hacia nosotros? No en lo que me está pasando, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy pensando, en las incertidumbres, sino hacia el Señor. Es el Salmo número 8. Y se los leo completo y luego meditamos en cada parte. Dice: oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza. Literalmente dice, fundaste la fortaleza de labios de los pequeñitos, de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano, hijo del hombre, para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios, literalmente un ser celestial, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Y así leído, pues nos emociona, así leído nos impacta. Imagínense que nosotros vamos profundizando en cada frase. En la primera parte, oh Señor soberano nuestro, literalmente pronuncia ese nombre que ellos creían era esa particularidad, era esa forma de dirigirse al Todopoderoso, al Eterno, Yahweh, probablemente así se pronuncie. Oh Señor, y aquí pronuncia su nombre, soberano nuestro.
Soberano nuestro quiere decir, tú que nos gobiernas, a ti a quien pertenecemos, tú que nos diriges, tú que nos vas conduciendo en la vida, a ti te debemos la vida. Soberano nuestro es como decirle mi rey, mi emperador, mi gobernante, mi líder, a quien pertenece todo esto. Tal vez en nuestro tiempo no existe un equivalente para poder hablar de un soberano. Ya no existen soberanos, no existen personas que tengan esa potestad de vida o muerte sobre otro. Pero el salmista, se sabe súbdito del Señor, se sabe propiedad del Señor, y por eso le dice soberano nuestro. Y luego empieza esta declaración de admiración de lo que es la soberanía del Señor. ¡Qué imponente es tu nombre en toda la tierra! Y ustedes saben que las palabras tienen una resonancia muy particular, muy especial. Muchas palabras se acuñaron por los sonidos que se escuchan. Por ejemplo, cuando nosotros oímos la palabra terremoto, pues eso, el puro sonido nos habla de un estruendo, nos habla de un movimiento grave, ¿no? Bueno, pues habla de ese estruendo cuando la tierra se mueve. Entonces, el ruido que hace produjo esta palabra. Así también cuando dice, qué imponente es tu nombre en toda la tierra, como que suena musicalmente, ¿no? Como que suena percusiones, como que suena algo grandioso que va extendiendo, que va exaltando el nombre del Señor, como si el salmista disfrutara cada palabra, como si el salmista paladeara cada palabra, y de esa manera exalta al Señor. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y se me figura que el salmista sale en la noche y mira las estrellas y empieza a pensar en esa grandeza del Señor. No pierdan de vista cómo iniciamos nuestra meditación. Dijimos cómo pensar fuera de nosotros, no adentro de nosotros. No pensar en lo que me está pasando, en lo que estoy sintiendo, en lo que está ocurriendo, sino en el soberano nuestro. ¿Usted tiene un Señor? Bueno, como que algunos lo están pensando todavía. Cuando uno tiene un Señor y sabe que ese Señor es todopoderoso y es omnipotente y es eterno, entonces uno se siente a salvo. Porque dice, es Él el que se encarga de mí. No me encargo de mí mismo. Él se encarga de mí. Y entonces por eso cuando dice soberano nuestro, está diciendo, yo que estoy bajo tu amparo, bajo tu cuidado, bajo tu dirección, entonces puedo admirar y puedo deleitarme en todo lo que signifique ese poder. Por causa de tus adversarios, este párrafo es un párrafo muy, muy interesante. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote una alabanza, literalmente fundaste la fortaleza, de labios de los pequeñitos, de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Este Señor, soberano, este Señor, todopoderoso, tiene adversarios. Hay algunos que creen que pueden competir con Él. Hay algunos que no le quieren reconocer. Hay algunos que no se quieren someter a su soberanía. Y entonces estos rebeldes, enemigos, estos prepotentes, estos tipos que se sienten la octava maravilla, ¿verdad? Estos les establece el salmista un contraste muy marcado. Has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos, de los niños de pecho. Imagínense un bebé 3 meses, 6 meses, no sé. En este tiempo en el que el Salmo fue escrito, pues no había biberones, mamilas, no sé cómo más se le llame a estas botellas para alimentar con leche a los niños, ¿verdad? Pues no había eso. Los niños eran amamantados. Entonces este bebé de esta edad balbucea, no puede hablar, hace así como sonidos que no articulan ninguna palabra, pero cualquier abuelo, cualquier papá, mamá, cualquier abuela de buen corazón llega hasta el éxtasis con escuchar las borucas que hace el bebé, ¿no?
Y puede pasarse horas escuchándolo ahí y hasta los imita, ¿no? Como si dialogara con el bebé. Ese sonido que hace el bebé, esa imitación del lenguaje infantil, el Señor lo toma y dice: de ahí construyes una fortaleza contra tus enemigos. ¡Qué contraste!, ¿no? Un bebé con un adversario, con un rebelde, con un prepotente. Uno diría: ¿qué está diciendo el salmista? ¿Cómo es que el Señor hace eso? Es como si el Señor mirara, y por eso les decía la figura del abuelo, la abuela, el papá o la mamá, como si el Señor mirara al bebé, su bebé, y dijera: esto es más importante, más fuerte, más expresivo que todas tus armas, que toda tu energía, que toda tu fuerza, que toda tu presunción y que todo lo que tú quieras hacer. Esto no importa más, esto llega más. Construye una fortaleza a partir de ahí. Y yo me imagino al Señor cómo ve a los bebés y por otro lado ve las armas y ve todo el artefacto de guerra del enemigo. Con esto te gano, te puedo vencer completamente, porque no tienes nada que oponer a la ternura, a la vulnerabilidad, a aquel que depende completamente del Señor. Gloria a Dios, amén. Entonces, para silenciar al enemigo, has construido ese tipo de fortaleza. Es una manera de pensar del salmista y una manera de describirlo tan profunda, tan extraordinaria, que les digo, podríamos pasarnos aquí mucho tiempo meditando en eso. Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, es como si dijera: contemplo el cielo en la noche y lo veo estrellado y no puedo permanecer indiferente. No puedo permanecer como si nada pasara. No soy astrónomo para decir: mira, esa es la Osa Mayor, mira, esa es la constelación de no sé qué. No. Yo me quedo pensando en la maravilla que es eso. Y entonces me pregunto: ¿qué es el hombre para que en él pienses? Entonces ahora sí voltea el salmista a sí mismo y se siente tan insignificante, pero sería insignificante si fuera él solo, por él mismo, si no reconociera a su soberano. ¿Qué es el ser humano, el Hijo del Hombre, para que lo tomes en cuenta? Pero luego va describiendo ese valor, ese privilegio, esa distinción extraordinaria de la creación del Señor. Pues lo hiciste poco menos que Dios. Y utiliza una palabra con la cual se denominaba a los seres celestiales, como si fuera un Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. La palabra entronizar es un término que se utiliza cuando se corona a un rey. Por ejemplo, cuando en la religión católica, en la institución de la Iglesia Católica, se corona al Papa, se entroniza al Papa en lo que se llama el trono de San Pedro en el Vaticano. Entonces esta palabra entronizar significa cuando el soberano asume el reino, asume el trono. Y entonces esta es la palabra que usa el salmista para decir: lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Y entonces este salmista nos remite a Génesis 1, donde dice: y creó Dios al hombre, varón y hembra los crió, a su imagen los crió, y les dijo: señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. Los introduce de esta manera: lo entronizaste en la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar, como si parafraseara Génesis 1. Y una vez que está describiendo todo esto, termina con esa siguiente frase de alabanza, de glorificación al Señor: oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Este es un salmo que, si nosotros lo pudiéramos meditar con cuidado, creo que traería para nosotros esta inspiración del salmista, que viene a relevarnos
de esa opresión, de esa amenaza, de lo que nosotros nos sentimos entonces rodeados o asaltados. Si ustedes se fijan, y de nuevo me remito al testimonio de su pastor el domingo, si ustedes se fijan, una cosa es el síntoma real de las personas infectadas por toda esta epidemia, y otra cosa es cómo nos sentimos, el estado de angustia, de temor y de incertidumbre. Son dos cosas diferentes. Hay personas que tienen algún síntoma, algún malestar, por pequeño que sea, y se asustan increíblemente. Y es más el temor, es más la angustia y la ansiedad que la amenaza física real. ¿Por qué? Porque nuestra mente está dirigida, nuestro pensamiento, nuestro sentir está dirigido hacia nosotros mismos, sumamente egocéntrico. Por eso, cuando nuestro pensamiento supera esa tendencia a dirigirse hacia nosotros mismos y lo dirigimos hacia el exterior, en este caso como el salmista hacia el Señor, entonces pareciera ser que él puede disfrutar de otra situación. Nos decía nuestro pastor, y espero no ponerle de más al testimonio, si cuando yo hice mi catarsis, todo el desahogo emocional, me confesé al Señor y dije, bueno, pues soy, y de repente empecé a sentir que la carga se quedaba ahí acomodada y ya no la llevaba. Palabras más, palabras menos. Y ese sentir que relevados de la carga, entonces es reconocer el lugar que ocupamos frente al Señor. Por eso cuando les decía, ustedes tienen un Señor. Esto es algo que nosotros tenemos que meditar con cuidado. Porque estos momentos son precisamente los que nos diferencian de aquella persona que cultiva los ritos, que cultiva las devociones, pero no necesariamente vive en comunión con el Señor. No necesariamente está en esa relación estrecha. No necesariamente va viviendo cada día y cada camino con el Señor. Y a ver si no me confundo con esto. No me refiero a esa persona que está recitando versos todo el día y diciendo cosas religiosas todo el día. No. Me refiero a la persona que se sabe propiedad del Señor y que todo lo que ocurre en su entorno tiene que ver con la relación con el Señor. ¿Se lo explico? Ese es un caminar diario, es una manera de vivir. No son palabras que se repiten o cosas que se hacen. Es una actitud frente a la vida a la que nosotros vamos conservando. Por eso aquí nos diferenciamos, entonces les decía, de esas personas que practican muchos ritos o cosas así, porque generalmente estas prácticas de los ritos tienen contrastes muy fuertes. Una persona puede orar y ayunar mucho y no necesariamente se comporta como eso. Es más fácil orar y ayunar que ser tolerante con el cónyuge y perdonar y tener paciencia. Es más fácil orar y ayunar, ¿verdad? No, vivir a esta altura y vivir a este nivel es otra cosa. Y entonces es lo que hace el salmista. No está pensando entonces en él y no divaga en lo que está ocurriendo, en los riesgos. Hay salmos que hablan de eso, porque todo tiene su tiempo. Pero una cosa es pasar por una crisis y otra cosa es vivir permanentemente en esa condición. Por eso cuando uno vive permanentemente en algo, ya no es crisis. Todas las crisis son pasajeras. Pero cuando uno está afectado por algo, esa ya es su condición. Por ejemplo, una persona que pase por una crisis de ansiedad, eso quiere decir que la crisis va a pasar, lo va a superar. ¿Por qué? Porque es una crisis, un momento pasajero, un momento crítico, pues. Pero cuando una persona ya es ansiosa, pues ese es su carácter. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros vamos desarrollando ese carácter cuando vamos afirmando esto como si así fuéramos. Había un predicador que seguro nuestros pastores conocieron muy bien, ¿verdad? Que él criticaba mucho a las personas que decían, mi diabetes es así. Y dice, ya se la propia, fíjate. Ahora ya tengo diabetes.
Y así las personas, tengo alergia, tengo nervios, tengo no sé qué. A ver, deshágase de lo que tiene. No es de usted. Por eso el mejor antídoto para esto que tenemos es deshacernos de eso, colocándonos bajo el señorío del soberano. Cuando el salmista dice eso, es como si dijera, pues entonces, ¿de qué me preocupo? Entonces, ¿de qué se trata este asunto? Y aquí en esta parte es donde las crisis y todo esto nos enseñan. Y de nuevo, este testimonio del pastor nos habló de todo lo que aprendió de esto. De todo aquello que capitaliza en su favor, porque cuando nosotros vivimos algo de una manera sana, de una manera saludable, por más malo que sea, lo capitalizamos en nuestro favor. Quiere decir, le sacamos provecho a eso. Ya no volvemos a estar igual. No volvemos a pasar por el mismo tipo de problema, sino que eso nos ha transformado y nos ha transformado para bien. Si alguno de ustedes pasara por algún momento de incertidumbre, por alguna dificultad, yo les sugiero que mediten este salmo. Y esto que yo digo es muy breve por razones de tiempo, no puedo profundizar mucho más en esto. Pero de seguro, si usted se toma la molestia y un buen día abre su Biblia, busca el Salmo número 8, entonces se va a encontrar con todo lo que le va a decir. Se va a encontrar cómo captura su mente, su imaginación, y entonces hace que se haga preguntas para usted. Usted es más fuerte que un bebé de 3 o 6 meses, como decíamos. Usted no balbucea como los bebés que hacen ruiditos pero no dicen nada. Usted es una persona que articula un lenguaje. Usted es una persona que dice palabras que tienen mucho poder. Usted es una persona que tiene todo un mensaje que transmitir. Pero ese mensaje que usted transmite, si proviene de su corazón, entonces le va a aclarar muchas cosas. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que más se mueve ahí? Tal vez esta epidemia no tenga que ver con un problema respiratorio, no tenga que ver con un problema de alergia, no tenga que ver con un problema de ese tipo. Es más, no tenga que ver con un problema físico. Probablemente toda esta epidemia nos habla de un problema del corazón, de algo más profundo, de algo que nos atrapa tanto, de algo cuya amenaza no siempre somos capaces de sacudirnos. Amenaza. Todas las amenazas no son más que insinuaciones, no son realidades. Cuando una amenaza se cumple, entonces es realidad, pero mientras es amenaza, entonces ahí depende de nosotros cómo reaccionamos. Y este salmista no se distrae, no se distrae en cosas insignificantes. Este salmista va directo a exaltar al Señor y a verse en relación con Él. Y aun cuando aparentemente se piensa insignificante, se piensa en un valor mínimo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Pero inmediatamente reacciona y dice, pues lo has hecho poco menos que Dios. ¿Será que somos poco menos que Dios? Pues ahora sí que depende de usted. Ahora sí que depende de usted, cada quien como se sienta. Si nos ha hecho poco menos que Dios, nos ha entronizado en la obra de sus manos y ha sometido las cosas a nuestro dominio, ahora el problema es si ejercemos ese dominio o no. Y alguien puede pensar, ¿qué dominio puedo tener yo? Mire, la clave empieza con nosotros. Si no tenemos dominio de nosotros, ¿usted cree que lo vamos a tener de otra cosa? Si no nos dominamos a nosotros mismos, ni el perro nos va a hacer caso. ¿Sí me explico? Pero si usted ejerce ese dominio y sabe quién es, y sabe dominar sus pensamientos y sus tendencias y sus búsquedas y hasta sus síntomas, se va a fijar que hay más poder del que usted se había imaginado. Y es el tiempo de ejercerlo. El Señor que nos hizo pensó muy bien en nosotros.
nos diseñó de una manera muy, muy detallada, de una manera extraordinaria. Pero ahora nos deja la tarea de, como el salmista, afirmarnos en ese diseño del Señor. Y es lo que yo le invito ahora. ¿Qué les parece si pudiéramos decirle al Señor: quiero ejercer ese dominio en mí, de que oigo las amenazas y todo lo demás y yo digo, a ver, yo estoy bajo la protección del Señor? Así que si yo ejerzo ese dominio en mí, eso puede extenderse a otras áreas de mi vida. Pero este es el principio, esta es la clave. No es magia, no, es fe. Y es fe en lo que el Señor hace y lo que el Señor está haciendo cada día. Fíjense, como una manera de concluir para afirmar lo que les digo, les voy a invitar para que se pongan de pie solamente los que han vivido momentos muy complicados en su vida. No tiene que ver con la pandemia, no, en toda su vida, que han vivido momentos muy determinantes en su vida.